lejos de Él. El Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Palabra de Dios. El enemigo sabe bien cuando la palabra que vamos a recibir nos va a bendecir. Y muchas veces el enemigo va a tratar de distraernos, va a tratar de desenfocarnos. Pero en esta mañana yo le he orado al Señor para que esta palabra pueda llegar a su corazón y le bendiga como ha bendecido mi vida. Así que voy a invitarlo para que busque en su Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. En esta mañana seguiré tocando el tema de lo que es la incomprensible gracia de Dios. De eso quiero seguir hablando en esta mañana, porque creo que es importante que usted y yo podamos entender y comprender qué tan grande es la gracia de Dios que ha sido derramada hacia nosotros. Me indica con un amén cuando ya lo haya encontrado, si no también lo tenemos en la pantalla. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Creo que todavía el ser humano no puede llegar a comprender el alcance de la gracia de Dios en sus vidas. El solo hecho que usted y yo hoy en esta mañana hayamos abierto nuestros ojos es porque su gracia está con nosotros. Es porque la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Hay algunos temas o cosas de Dios que nosotros las podemos entender muy fácilmente. Pero muchas veces la gracia se vuelve algo como incomprensible. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos entender la misericordia de Dios. Muchos de nosotros podemos entender la justicia de Dios. Cuando una persona no puede entender la justicia de Dios, muchas veces dice frases como usted ya tal vez la ha escuchado, personas que dicen: solo Dios puede juzgarme. Y cuando yo oigo estas frases, digo yo: Señor Jesús, si un momento tú nos das de tu justicia a nosotros, ¿quién sabe cómo quedaríamos? Porque la justicia de Dios muchas veces es algo que es lo que es la retribución merecida por los actos que nosotros hacemos. A muchas personas les encanta hacer justicia. A muchas personas les encanta recibir justicia y se sienten bien. Y hay personas que dicen: yo no voy a descansar hasta que no se haga justicia. Y en medio de un mundo lleno de injusticias, en medio de un mundo donde parece ser que nada es equitativo, sino que la justicia se ha parcializado, muchas veces nosotros tenemos problema en entender lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: pero Dios es rico en misericordia.
En un mundo lleno de injusticia, la misericordia muchas veces parece ser que no tiene la definición que la palabra de Dios le da, porque muchas veces nosotros vemos o buscamos justicia. Mire, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos entender lo que es la gracia, la misericordia y la justicia? Por ejemplo, para poder hacer una mejor explicación de lo que es la gracia o la justicia, la misericordia y la gracia de Dios, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un adolescente de escondida le agarró las llaves del carro al papá. Se salió y mientras iba manejando, de repente se cruzó una luz en rojo y le pegó a otro carro. La persona con la que este adolescente tuvo el accidente está muy molesta. La persona con la que tuvo el accidente está indignada porque alguien le causó un daño. Entonces, viendo esta persona que el que tuvo el accidente con él es un adolescente, lo primero que dice es: voy a llamar a la policía para que venga y haga justicia, para que todos los daños que se me han hecho me sean pagados. Y también voy a llamar a tus papás para que ellos te castiguen por lo que tú has hecho. Eso, dentro del marco de lo que es justo, todos lo podemos comprender. A alguien en alguna ocasión le han hecho un daño, tal vez tuvo un accidente, y para eso tenemos las aseguranzas, para que las aseguranzas se encarguen de pagar. La justicia la podemos entender y nos encanta cuando la justicia se nos es servida, cuando nosotros nos podemos beneficiar de la justicia. Muchas veces cuando nosotros somos los culpables, posiblemente la justicia nos entristezca, posiblemente la justicia diga: ay, ¿por qué tengo que pagar por esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pero cuando entendemos el término de justicia, sabemos que justicia es que se nos pague por el daño que se nos ha hecho. Hoy, ¿cuántas personas les encanta exigir y demandar justicia? Alguien tiene que pagar por lo que se me hizo. Alguien tiene que pagar por lo que se me dijo. Alguien tiene que pagar por lo que estoy pasando. Es justo, pero muchas veces la injusticia de la vida no deja que la justicia llegue, pero entendemos el término de lo que es justicia. Por otra parte, la misericordia es algo diferente. Este adolescente va y tiene el accidente con él, y la persona con la que tiene el accidente se da cuenta que es un adolescente. Posiblemente no tenga licencia, posiblemente puede tener un problema, pues se lo pueden llevar preso. Entonces la persona dice: ¿sabes qué? Estás demasiado joven para tener un problema con la ley. Voy a tener misericordia de ti y no voy a llamar a la policía. Pero eso sí, le voy a decir a tus padres, para que tus padres vengan y me paguen por el daño que se me ha hecho. Hasta ese punto, si el que tuvo el accidente o la persona que lo chocaron es cristiano, todavía puede venir a la iglesia y cuando sea el tiempo de testimonio, decir: yo tengo un testimonio que dar. Iba por la calle, alguien, un joven adolescente, iba descuidado, me chocó, pero yo decidí extenderle misericordia. Yo no quise llamar a la policía, y yo estoy seguro que todos los hermanos, gloria a Dios, wow, qué ejemplo de cristiano, porque pudo dar misericordia a aquella persona, a aquel adolescente. Pero eso sí, le llamé a sus padres y sus padres vinieron y pagaron todos mis daños. Esa persona le fue restituido todo el daño que le hicieron, y a la misma vez pudo dar misericordia hasta ese adolescente para que no viniera la policía o le diera una multa o se lo llevara en el peor de los casos. Esa es la misericordia. Misericordia es perdonar cuando tenemos que perdonar. De hecho, Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús da una enseñanza muy elevada para los valores del ser humano, más elevada de lo que en ese momento se creía. Y Jesús dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos recibirán misericordia. Que cuando usted da misericordia, también usted va a recibir misericordia. Qué hermosa es la misericordia. De eso estábamos hablando, de ese canto, y de eso es lo que representa a Dios, que dice que Dios es rico en misericordia, hermano. Todos hemos recibido misericordia de Dios en cualquier área de nuestra vida. Todos hemos recibido misericordia de Dios en nuestra salud, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en las áreas de nuestro trabajo. En alguna área hemos recibido misericordia. ¿O no ha recibido misericordia, hermano? Usted conoce bien el término la misericordia, ¿verdad? Pero la gracia es diferente, hermano. Porque este mismo joven adolescente toma el carro sin decirle a sus papás, se va, tiene el accidente, se pasa la luz roja, le pega a una persona. Y esta persona, cuando ve que es un muchacho adolescente, cuando puede percibir que tal vez sus padres no saben nada de lo que él está haciendo, lo primero que le dice es: mira, no te preocupes, no me tienes que pagar nada, yo me voy a encargar de tus daños. Es más, ¿sabes qué? Lo único que tú vas a tener que hacer es venir conmigo y nos vamos a ir a un restaurante, nos vamos a tomar un café. Puedes pedir algo de comer y escucha lo que yo te voy a decir. Hermano, usted pasa a testificar eso y todos le van a hacer burla. No, hombre, ¿así cuándo va a avanzar usted? ¿Así cuándo le va a dar el dinero si le andan pegando y usted, en vez de cobrarles, lo que hacen los invita a comer? Al rato lo choco para que me lleve a comer usted mejor. Porque es incomprensible que una persona que te haya hecho un daño, lejos de cobrarle por ese daño, lejos de acusarlo por ese daño, lejos de tratar de que te reparen el daño, tú decides perdonarlo, tú decides no cobrarle, y al contrario de no cobrarle, tú decides bendecirlo a esa persona. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace incomprensible la gracia de Dios. Porque todos en un tiempo de nuestra vida ofendimos a Dios. Todos en un tiempo de nuestra vida le fallamos a Dios, le bofeteamos a Dios. Todos en un tiempo de nuestra vida clavamos a Jesús en la cruz del Calvario con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar. Imagínense si Dios hubiese reclamado justicia, ¿qué hubiera sido de nosotros? Imagínense si Dios hubiera dicho: tienes que pagar por el daño que has hecho, tienes que pagar por el daño de la desobediencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. ¿A dónde estuviéramos nosotros si hubiéramos recibido la justicia de Dios? Estuviéramos muertos. No había nada. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Con nuestro mejor esfuerzo, con nuestra mejor lucha, quedábamos cortos para alcanzar la gracia de Dios. Pero la misericordia de Dios, mire lo que dice el texto que acabamos de leer: pero Dios es rico en misericordia, porque con su gran amor con que nos amó. El amor que Dios nos ha dado, hermano, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que Dios nos ha dado, hermano, es un amor que lo hace grande porque nos dio oportunidad cuando no teníamos ninguna. Por eso dice el versículo: aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo se encontraba antes de que usted viniera al camino de Dios? Se encontraba muerto en sus pecados, se encontraba muerto en todas aquellas cosas que nosotros hacíamos. Pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno, y esa bondad de Dios es algo que al hombre le cuesta comprender. Mire lo que dice Efesios 3. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este versículo en la Reina Valera dice un poco diferente, pero quiere decir lo mismo. Efesios 3, 18 y 19, el apóstol Pablo les dice: espero que puedan comprender
como corresponde a todo el pueblo de Dios. O sea, la iglesia debe de comprender esto. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Ha podido usted, o se ha podido sentar un día usted a meditar qué tan grandes son las dimensiones del amor de Dios? ¿Qué tan infinito es el amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué tan ancho es? De hecho, hay un canto que dice: el amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo estar arriba de Él. Es tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Es tan ancho que no puedo estar a un lado de Él. Porque el amor de Dios es tan grande y tan profundo, aleluya, hacia nosotros. Y lo que el apóstol Pablo les dice es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Cuando nosotros muchas veces nos cuesta entender qué tan grande es su amor, hermano. Y no es porque es hacia nosotros. Hacia nosotros no tenemos ningún problema en entenderlo. Hacia nosotros estamos siempre más que dispuestos para recibir el amor de Dios. Casi que siempre tenemos problemas en entenderlo cuando ese amor es manifestado a otra persona. Dice, ¿cómo es posible que esa persona que es borracha pueda tener o pueda haber hecho los planes con Dios? O por un caso más extremo, ¿cómo es posible que ese violador de niños pueda alcanzar el amor de Dios, pueda alcanzar el perdón de Dios? ¿Cómo es posible que ese hombre que asesinó a su esposa pueda tener acceso a la presencia de Dios porque se arrepintió? Cuando se trata de nosotros, no tenemos problema en recibir amor. Es más, siempre queremos más amor de Dios. Siempre buscamos el amor de Dios. Ay, Señor, yo siento que como que me estás dejando un poco abandonadito. Mira, se me arruinó el carro, no sé qué está pasando, Señor. Y corremos hacia el amor de Dios. Y sabemos que el amor de Dios está allí. El problema es que el apóstol Pablo dice: yo deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Por qué el apóstol Pablo quería que nosotros tengamos una línea trazada de lo que es el amor de Dios hacia todas las personas? Porque el apóstol Pablo lo que manifiesta es que si tú no tienes una visión clara y completa de lo que es el amor de Dios, tu vida va a ser incompleta. Por eso dice: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando tú puedes entender que grande es el amor de Dios para tu vida y para tu vecino y para tu compañero de trabajo y para tu familiar y para todos tus hijos y para todas las personas con las que tú te relacionas, entonces tú vas a poder tener, aleluya, la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque tal vez no va a faltar quien te quiera hacer sentir mal. No va a faltar quien te quiera decir tal vez que tú no vas a poder. No va a faltar alguien que diga: yo no creo en ti. Pero en ese momento tú te vas a acordar: pero Dios lo ama a él. Y si Dios lo ama a él, yo también puedo amarlo. Mire qué hermoso es. La gracia de Dios no es algo que nos ganamos por méritos. ¿Qué es la gracia de Dios? Mire, el tema de la gracia de Dios inicia en el Nuevo Testamento y termina en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios es algo que dio origen cuando Cristo vino a este mundo. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra para pagar por nuestros pecados. Mire lo que dice Juan 1:17. Por medio, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cuántos conocen la ley? ¿Cuántos conocen la ley? Los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Cuántos conocen la ley del talión? A ver, ¿alguien conoce la ley del talión? Ojo por ojo,
diente por diente. En versión hispana, el que la hace, la paga. ¿Verdad? Todos la conocemos. La ley eso es lo que decía. Si tú haces algo que es digno de muerte, tienes que pagar con tu vida. De hecho, en la ley está la pena de muerte. La pena de muerte no la pusieron los gobiernos. La pena de muerte la estipuló Dios. Cuando usted va a Génesis capítulo 9, se establece un nuevo orden. Noé sale del arca y le comienza a dar leyes. Entonces Dios le habla a Noé y le dice: el que mate a alguien tiene que pagar por su vida. Y muchas veces nos cuesta entender esto porque todos muchas veces queremos ser misericordiosos, pero ¿qué precio puede tener una vida? ¿50 años de cárcel podrán pagar una vida? ¿100 años de cárcel podrán pagar una vida de un ser humano inocente? No hay precio, hermano. Una vida solo se puede pagar con otra vida. Y Dios se la dio a gobiernos justos. Dios se la dio a gobiernos que tenían temor de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos problemas en creer que los gobiernos tienen el temor de Dios. Por lo tanto, también tenemos esa duda si la justicia va a ser equitativa con todos. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vino cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, cuando Cristo vino a morir por nosotros, cuando Cristo vino a darnos las enseñanzas de lo que era la gracia y de lo que era la verdad. Los fariseos tenían problemas en entender lo que era la gracia de Dios. Los fariseos sabían muy bien aplicar la ley. Los fariseos conocían la ley, conocían la Biblia. Los fariseos todos los días leían la Biblia, hermano. Los fariseos leían lo que era la Septuaginta, lo que era toda la ley de Génesis a Malaquías. Y cuando ellos iban y miraban, decían: oh, ese está en pecado, hay que apedrearlo. La ley dice que hay que apedrearlo. ¿Se acuerdan cuando encontraron a una mujer en un acto de adulterio? Se la llevaron a Jesús para que Jesús diera un dictamen. Y ese dictamen iba a afectar a la mujer, iba a afectar a Jesús. Porque si Jesús dice, la ley dice que hay que apedrearla, el mensaje de amor y de gracia que Jesús traía iba a ser afectado. Pero si Jesús decía, no déjenla viva, entonces Jesús vino a abolir la ley de Moisés y eso sería un problema aún mayor. Pero Jesús, conociendo sus corazones, Jesús viendo cuál era la intención de todo aquello. Escuche bien, Jesús no ignoró el pecado de la mujer. Jesús no ignoró, no dijo, ¿sabes qué, mujer? Eso no es nada. Jesús no perdonó lo que ella había hecho. Jesús no pasó por alto el pecado de la mujer. Pero lo que Jesús hizo es, por sobre la justicia y por sobre la misericordia, Jesús vino y extendió su gracia sobre ella y comenzó a escribir, dice la palabra de Dios, y quizá pudo escribir todo el plan malévolo que ellos habían hecho para llevarle a esta mujer a Jesús, de manera que cuando él terminó de escribir, todos aquellos que la acusaban ya no estaban allí, se habían ido. Entonces Jesús le dice, pues vete, no peques más. Si ellos no te han condenado, tampoco yo te voy a condenar. Los fariseos se fueron molestos porque ellos pedían, ellos demandaban justicia. Ellos demandaban que la justicia fuera servida. Ellos no podían tener un poquito de gracia para nadie. Ellos aplicaban la ley. Y yo quiero que podamos entender lo que el apóstol Pablo dice, que debemos de hacerlo, porque en estos tiempos hay muchas personas
que no saben o no quieren entender nada de lo que es la gracia. Hay muchas personas que para ellos todo debe de ser justicia. Para ellos una persona se aleja del camino de Dios y luego comienzan a demandar condenación para esa persona. Y luego comienzan a decir, ojalá y que el diablo lo devane para que aprenda. Muchas veces nosotros, aleluya, parece que queremos ser más justos de lo que es Dios e ignoramos que un día Dios también a nosotros nos perdonó e ignoramos que también nosotros un día recibimos de esa gracia inmerecida y Cristo nos la dio porque nos amaba a nosotros. Pero como le digo, no tenemos problema en entender que Dios nos ama a nosotros, pero sí tenemos problema en entender que Dios ama a otras personas. La gracia de Dios, punto número 1, solo son 2 puntos, nos da salvación. Por eso Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 que estábamos leyendo dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos hundidos en el pecado. Fuimos declarados muertos ante Dios. Ya no merecíamos ninguna otra cosa que la misma muerte en vida y una muerte eterna. Porque el problema del pecado no solamente afecta al hombre durante vida en este mundo. El pecado trasciende a la eternidad. Hay personas que piensan que una vez nosotros nos vayamos de este mundo, allí se acabó todo. Dicen, muerto el perro, se acaba la rabia. En donde nosotros morimos, dicen, ¿por qué creen que hay muchas personas que tratando de escapar de sus problemas se quitan la vida? Porque ellos piensan que una vez que se mueran, ya pasó todo. Pero allí es donde inicia una eternidad. Y una eternidad lejos de Dios. Una eternidad en un castigo eterno. Una eternidad, donde ya no hay esperanza. Porque mientras el hombre esté en este mundo y tenga vida, tiene esperanza de parte de Dios. Tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Tiene la oportunidad de cambiar su vida. Tiene la oportunidad de recibir el amor incondicional de Dios. Pero una vez la persona se vaya de este mundo, una vez la persona se vaya de este mundo y no haya tomado la decisión de acercarse a Él, entonces vendrá la justicia de aquel justo juez que la impartirá, pero que ya no hay más opción para que pueda tener misericordia. Pero la Biblia dice, Dios es rico en misericordia, nos salva por gracia. La gracia de Dios revela el amor de Dios hacia nosotros. Fíjese bien, después que Adán pecó, después que Adán le falló a Dios, Dios podía vivir sin el hombre. Dios no necesitaba al hombre, Él lo había creado. Pero Dios, viendo que el hombre le había fallado, le había desobedecido y estaba apartado de Él, Dios podía seguir siendo Dios. Él podía vivir normalmente, pero la gracia de Dios revela el amor que Dios nos mostró a nosotros, que aunque Dios podía vivir sin nosotros, Él decidió ir a la cruz y morir por nosotros. Él decidió bajar e humanizarse. Él decidió llenarse de todas las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Él, aleluya, decidió, siendo rico, empobrecerse para que usted y yo podamos ser ricos. Él decidió venir y sufrir el castigo que usted y yo merecíamos, para que usted y yo no pasemos por un castigo eterno, para que usted y yo, mire, hay un versículo de la Biblia que muchas veces nosotros no lo podemos comprender. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él.
¿Usted ha entendido ese versículo? De acuerdo a lo que dice Isaías 53, no hay nada en este mundo que le pueda robar la paz a usted. Ni la enfermedad, ni el problema económico, ni su problema matrimonial, ni su problema con los hijos, ni los problemas de salud. No hay nada que le pueda robar la paz a usted, porque dice que Él sabe guardar en completa paz a los que son suyos. Podrán venir momentos difíciles, podrán vivir tormentas, podremos enfrentar nubarrones, podremos encarar tornados que la vida nos trae. Pero usted y yo podemos tener paz. Por eso Él dice: estas cosas yo os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, aleluya. Y si Cristo venció al mundo en la cruz del Calvario, Él venció, aleluya, todos los obstáculos que usted pueda tener. Qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios, hermano. Por eso nosotros podemos entender que la gracia nos revela el gran amor de Dios para nosotros. Nosotros podemos ver esa gracia reflejada en la parábola del hijo pródigo, en San Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan? El hijo que se portó mal, tomó todos los bienes, se fue a vivir perdidamente, se gastó todo el dinero, le dio mala reputación a su padre, ofendió al padre profundamente. Y después que ya lo había perdido todo, lo que él se merecía, de acuerdo a nosotros, a nuestra manera de pensar, era que la justicia le llegara. Yo veo cuánta gente dice: pero de este mundo no se va a ir sin pagar. Cuando a veces vemos personas que pasan por la televisión, mató 5, y dicen: ojalá y le den lo que se merezca, ojalá y pague en la cárcel todos los años de su vida y que nunca vuelva a salir de allí. Porque nos encanta la justicia, hermano, y especialmente cuando es para otra persona. Como que cuando es para nosotros, ¿verdad?, pedimos misericordia. Justicia era lo que el hijo pródigo se merecía. Y la historia del hijo pródigo representa a la humanidad. El padre representa a Dios. El hijo representa a cada uno de nosotros, que muchas veces hemos malgastado lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos da? Salud. ¿Y cómo la malgastamos muchas veces? Tomando, fumando, trabajando, no durmiendo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, que nos afectan. Malgastó todo. Y cuando ya no tenía nada, él dice: vuelve en sí. Y fíjese, su estado actual le había hecho pensar lo que realmente él merecía. Él dijo: yo no merezco ser llamado hijo de mi padre nomás. Yo ya no puedo ir y presentarme en la casa como si soy su hijo. Yo le voy a decir que me haga como uno de sus trabajadores. Porque la posición de hijo, mire, y lo maravilloso del nombre de la parábola, el hijo pródigo, ¿qué le está diciendo? Que aunque tomó malas decisiones, nunca dejó de ser visto como uno de sus hijos. La parábola dice el hijo pródigo, no dice el vago de la calle, no dice el que hizo malas cosas, el hijo pródigo. Muchos tenemos problemas en entender esto, porque nosotros pensamos que no se está sirviendo la justicia como debe de ser. Por eso es que la gracia de Dios es incomprensible, porque a la luz de nosotros, este muchacho jamás debió de ser restituido en su casa.
Este muchacho jamás debió ser recibido por su padre. Este muchacho jamás debió recibir el abrazo de su padre. Este muchacho jamás debió haber recibido los bienes de su padre de nuevo. Lo había malgastado todo, pero eso es la gracia que Dios nos da a nosotros, en que un día también nosotros vivimos perdidamente. Un día nosotros también hicimos cosas que no agradaban a Dios. Un día nosotros hablamos palabras que ofendieron a Dios. Un día nosotros también ofendimos a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con las acciones que hacíamos. Pero Dios, aleluya, el día que decidimos venir a su presencia, nos encontramos con un Dios amoroso. Nos encontramos con un Dios con las manos abiertas, diciéndonos que nos amaba, diciéndonos que estaba contento de vernos en su casa. Es más, cuando usted vino al camino de Dios, hubo fiesta en los cielos. Los ángeles se regocijaron porque usted había vuelto a la casa, porque usted había vuelto a la familia donde Dios lo quería tener. Qué hermoso es. La gracia también, número 2, con esto voy a terminar, nos da vida. Por eso dice allí mismo en Efesios 6, 2, el 6 y el 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos perdonó, no solamente nos dio vida, no solamente nos justificó, que el término justificación es que Dios lo perdonó de sus pecados y Él jamás se volvió a acordar de todo lo que usted hizo. En otras palabras, lo que Dios hizo con usted y conmigo es borrón y cuenta nueva. Pero señores, borrón y cuenta nueva, yo no me acuerdo de qué me estás hablando. ¿Qué estás diciendo? ¿Pecado que hiciste ya por el 80? No, ya perdonado. Esa es la justificación. Pero ahora, aparte de la justificación, Él dice, no solamente quiero que tus pecados sean perdonados, te quiero dar una posición nueva en Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset que estábamos compartiendo hace unos días atrás? Fue sacado de Lodebar, un lugar sin pasto, sin palabra, un lugar abandonado. Y David lo llama y le dijo, yo quiero que vengas y te sientes a mi mesa, te voy a dar un lugar, te voy a dar una posición. Fíjese bien, porque muchas personas ignoran que Dios nos ha dado una posición como hijos de Él. Ignoran que en Cristo nosotros tenemos una posición que Él nos ha dado por su gracia, no porque nosotros la merezcamos. Nosotros merecíamos la muerte. Pero Él dice, asimismo nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, esto es para que nosotros podamos estar agradecidos con Dios. Porque ¿dónde nosotros nos encontrábamos? ¿Cuáles eran lo que decían de nosotros antes de venir a Cristo? El borracho, el drogadicto, el mujerero, la chismosa, la ladrona y tantas cosas con lo que el mundo te etiqueta. ¿Ah? Y ahora que nos ven con la Biblia bajo el brazo, viniendo para la casa de Dios, y ven tu vida prosperando, dicen, oye, aquel que andaba solo en chancla, mira, se compró esos zapatos nuevos, trae. El que andaba con aquel pantalón todo roto porque el vicio no lo dejaba ni ahorrar para comprarse su pantalón, de repente, mira hermano, Dios lo cambia a uno. ¿Sabe que yo nunca me vestí así? Yo antes me vestía más cholo, y era cholo los huechos, unos pantalones bien aguados, las camisas por fuera así. Y de repente Dios comenzó a cambiar mi vida. Comenzó
a trabajar en mí. Y me di cuenta que para Dios soy importante, hermano. Para Dios soy tan importante que yo me recuerdo un día que salí de una compañía donde trabajaba y les digo, me voy y me llevo el favor de Dios conmigo. Y como al mes de haber dicho eso, comenzaron a cambiar todas las reglas en la tienda, hermano. Y se sabe que ahora ya no nos van a dar pizza, ahora ya no nos van a dar fruta, ahora ya no nos van a dar... Le digo, pues lo siento, me traje el favor conmigo. Porque donde usted está, usted es bendición para las personas. Usted es bendición para las personas. Cuesta entenderlo, yo sé que cuesta entenderlo, pero donde usted va, la bendición de Dios va con usted. En donde usted se encuentra, usted fíjese bien, va a un restaurante, está vacío, entra usted y se comienza a llenar. ¿No se ha fijado? Sí. Oh, yo siempre que le digo a mi esposa, mira, traemos la bendición a este lugar, está vacío. Le ordenemos para que cuando ya el mesero no tome la orden, esto se va a llenar. Y pasa, pasa. Porque yo entiendo que el favor de Dios va conmigo. Yo no necesito que el hombre me abra una puerta. Yo no necesito que el hombre me dé su aceptación. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé que tengo la aprobación del Padre. Yo sé que Cristo me ha hecho sentar en un lugar elevado. Yo sé que Cristo me ha traído, me ha sacado del polvo, del lodo cenagoso, me ha sacado de la miseria. Pero no me sacó simplemente para tenerme, me sacó para sentarme en un lugar donde merecidamente no debería de estar, pero que su gracia me lo ha dado a mí y se lo ha dado a usted también. No es merecedor de lo que usted tiene, pero la gracia de Dios es incomprensible. La gente no entiende por qué usted ahora puede venir a la iglesia. La gente no entiende cuando ve que usted sale con su familia a disfrutar a la casa de Dios. La gente no entiende por qué usted siempre anda con la sonrisa del $1,000,000, como si no tuviera ningún problema. Y dice, ¿por qué está siempre feliz este hermano? ¿Por qué es que siempre se anda riendo? ¿Por qué siempre lo vemos gozoso? Es porque la gracia de Dios sobrepasa todas las cosas y todas las adversidades. Aleluya. Y la gracia de Dios es incomprensible para nosotros. Tito, en el libro de Tito capítulo 3, del 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes. ¿Usted no era rebelde, hermano? Yo sí era bien rebelde, con mis padres y con Dios. Estábamos extraviados, perdidos. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos. Éramos esclavos de la drogadicción, del alcoholismo. Éramos esclavos de las malas palabras, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos los unos con los otros. Hay gente, la gente del mundo no se puede ver ellos solos, ¿no? Se aborrecen. Las familias hoy en día están separadas. El primo no puede ver al otro primo. El hermano no puede ver al otro hermano. El padre no puede ver al hijo. El hijo no puede ver al padre. Se aborrecen. Por eso es que el mundo no entiende los cambios que Dios hace. Porque ahora nosotros manifestamos el amor de Dios aún en aquellas personas que no nos aceptan por nuestra creencia, aún en aquellas personas que muchas veces nos desprecian porque venimos a la iglesia. Nosotros podemos mostrarles el amor de Dios, porque una cosa sí le voy a decir, Dios lo ha puesto en un lugar de altura, Dios le ha dado un lugar, pero en ese lugar usted no puede. Mire, hermano, yo me he fijado esto. Antes lo había notado cuando no era pastor y hoy lo noto más. Cuando alguien está hablando con un pastor, siempre habla de versículos de la Biblia. ¿Verdad, pastor? Y así mismo dice la Biblia. Y uno ya sabe, dice, míralo bien bíblico se ha puesto porque sabe que está hablando conmigo. Uno ya sabe, hermano. Uno ya sabe eso. Usted no va, si usted todavía tiene por ahí malas palabras, usted no las va a decir en frente del pastor, hermano. Una vez le dijeron a uno de sus miembros, pastor, dice malas palabras. Es más, vaya. Y el que decía malas palabras era un carpintero. Y dijo, voy a ir a visitarlo a ver si es cierto. No lo creo, pero
voy a ir a visitarlo. Y estaba el carpintero hablando de Dios y que Dios es bueno. Se había puesto bíblico, así como les digo que se ponen las personas. Y de repente se pega un martillazo y deja ir una palabrota. Y luego se da cuenta que está el pastor allí. Y luego dice, soy libre, salió la última mala palabra, pastor. Soy libre. La última acaba de salir, mire qué libertad. Imagínense estar sentado a la par de Cristo, hermano. Si eso es con el pastor, imagínense caminar con Cristo todos los días. Es que no le queda más que hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Es que no le queda más de decir, mire, hay una parábola de un hombre que se le extendió la gracia y se le perdonó una deuda, ¿se acuerdan? Y luego le debía a otro y no lo quiso perdonar al otro. Ok, él recibió gracia porque no tenemos problema en recibir gracia, hermano. Nos encanta recibir la gracia de Dios. El problema es en dar la gracia hacia otras personas. La Biblia dice, date gracia lo que de gracia recibes. Porque si tú no das gracia de parte de Dios, tampoco Dios te va a dar gracia a ti. Tenemos que entender, por eso el apóstol Pablo dice, le escribe a Tito y le dice, eran aborrecibles, pero cuando se manifestó la bondad o la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia significa que hemos recuperado la identidad que un día habíamos perdido en el jardín del Edén. La gracia significa que Dios no quería darnos, que éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana? ¿Cuántos pueden alabar al Señor con libertad? ¿Cuántos pueden acercarse al trono de su gracia con libertad? Sabiendo que esa gracia nos ha acobijado a nuestras vidas, sabiendo que nuestra manera de pensar cada día va cambiando, cada día vamos haciendo cosas diferentes porque Dios está perfeccionando esa obra que inició en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Mientras el Señor siga trabajando con nosotros, no nos cansemos de darle gracia, dar gracia al pecador, mirar al pecador no como el mundo lo mira, sino mirarlo como Dios lo mira, con amor, con misericordia, porque para Él esa persona debajo del puente es valiosa. Para Él esa persona que tal vez ha abandonado a sus hijos todavía sigue siendo valiosa. Para Él esa persona asesina. Usted me escucha a mí orar aquí los miércoles, oramos por las personas que están en la cárcel. No ignoramos los delitos que ellos han hecho, no ignoramos que ellos le han fallado a la sociedad, han hecho entristecer familias, pero tampoco ignoramos que así como Dios nos ama a usted y a mí, así también Él los ama a ellos allá donde están, porque la gracia de Dios, no importa lo que tú hayas hecho, la gracia de Dios te alcanza donde tú te encuentres. Y tú tal vez que puedes decir, esa gracia que Dios me dio a mí, yo la voy a dar a otra persona. Tramitamos esa gracia de Dios. Tal vez algunos de nosotros tenemos que empezar a dar gracia a nuestra familia. Sí, a ese primo, a ese hermano, a ese tío que le ha dicho sus cosas porque usted viene a la iglesia, que no lo acepta porque usted cambió de la religión tradicional tal vez. Es tiempo de dar gracia. Es tiempo de pedirle al Señor que nos ayude para que podamos nosotros ser transmisores de esa gracia incomprensible. Que podamos comprender que la gracia de Dios hacia nosotros es la misma gracia hacia el pecador, hacia el perdido, hacia el borracho, el drogadicto, hacia el homosexual, hacia las personas que están ahora en día tratando de atacar la iglesia. Oremos por esas personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados que gobiernan en las regiones celestes. No se lo tome personal, ore por esa persona y ámelo, y usted va a ver cómo Dios va a permitir que usted haga la diferencia en todas las cosas. Póngase de pie
por un momento. Le agradezco que haya podido venir.